Bueno, ¿qué tal? Un saludo para todos. Mi nombre es David Villanueva Céspedes. Tengo el agrado de formar parte del grupo de Derecho Penal, del grupo de estudios Cápsulas Jurídicas. Y bueno, en esta oportunidad tengo el privilegio de estar frente a ustedes para una exposición, la cual ha significado un reto para mí, puesto que he enriquecido algunos contenidos a través de una investigación en un tema que creo yo es muy importante y sobre todo es de gran interés, como lo es la teoría de la pena. ¿Puedes bajar un poco, por favor? Bueno, para hablar sobre este tema, sobre la teoría de la pena, obviamente hay que primero enfatizar qué es la pena y para ello hay que concentrarnos en su origen etimológico, ¿no? Esta palabra pena tiene un origen en latín, de la palabra poena, la cual significa castigo, padecimiento o sufrimiento. En un plano más formal se habla de pena de toda aquella sanción jurídica aplicable. Nótese que resaltaba en negrita la palabra aplicable, puesto que es una palabra crucial para entender el sentido formal de esta palabra. Para todo aquel que haya atentado contra una norma jurídica prohibitiva. Esta pena debe recaer sobre el responsable de la comisión del delito y se basa en el principio de legalidad y el apotegma nullum crimen nulla poena sine lege. Vamos a ir desglosando un poco de este contenido. Como les decía, se habla de pena cuando se habla de una sanción jurídica y sobre todo que es aplicable, o sea, que tiene la potestad de ser aplicada para cualquier persona, o bueno, en principio es lo que debería ser, sin excluir a ningún tipo de individuo, ¿no? O sea, no hay persona que esté libre de una pena si es que no ha cometido eh, un delito, ¿no? Y ahora, ¿a quién se le aplica esta pena? Para todo aquel sujeto, entiéndase un varón, una mujer, que haya atentado en contra de una norma jurídica prohibitiva, ¿no? Que haya mostrado un delito que esté tipificado en el cuerpo normativo de un territorio determinado, en este caso el territorio peruano, ¿no? Lo que estipulan las normas legales de nuestro país, afirman lo que es un delito y todo lo que vaya en contra de eso amerita una pena, ¿no? Y esta pena debe recaer sobre el responsable de la comisión del delito. ¿Quién es el que comete el delito? El quien se le llama delincuente, ¿no? El que ejecuta, el que es responsable de esta acción que es contraria a lo establecido por la norma. Ahora, se basa en el principio de la legalidad. ¿Por qué? Porque según la ley esto es correcto, la aplicación de la pena es correcta. Por lo tanto, al actuar de acuerdo a lo que estipula la ley, estamos hablando de algo justo, de algo correcto, algo que sigue su procedimiento de manera eficaz, ¿no? Y también se basa en el apotegma nullum crimen nulla poena sine lege, que esto dice que para que haya una pena debe haber primero un crimen, ¿no? Si no hay un crimen, no hay una pena sin ley. ¿Puedes bajar un poco, por favor? Ahora, quiero hacer un paréntesis sobre el sistema, sobre el contexto en el que se puede evidenciar la pena, ¿no? En este caso, según varios autores, nosotros vivimos en un sistema dualista. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la comisión del delito, que es la acción sobre la cual va a rodear todo este entorno de la pena, se puede estar hablando de dos situaciones. Después de la comisión del delito, se puede hablar de una situación de imputabilidad o de inimputabilidad. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando se habla de la situación de imputabilidad, estamos hablando de un individuo que tiene la conciencia, que tiene la facultad mental y, valga la redundancia, es consciente de lo que está haciendo, es consciente de que la norma obliga, porque recordemos que la norma tiene un carácter imperativo, pero aún así, sabiendo, ha decidido hacerlo, ha hecho uso de sus facultades, ha hecho uso ha hecho un mal uso de su libertad y ha cometido un delito. Un delito X, ¿no? Los más comunes, homicidio, violación, estafa, etcétera, etcétera, etcétera. A este sujeto, a este
esta persona imputable amerita una aplicación de la pena. Ahora, hay un caso contrario, es cuando hablamos de una situación de inimputabilidad. ¿Qué ocurre acá? Estamos hablando de una situación de inimputabilidad cuando hablamos de un sujeto que no se encuentra en sus capacidades mentales, psicológicas o, por qué no, tal vez un poco emocionales, ¿no? Este sujeto no se le puede tanto aplicar una pena, puesto que no va a carecer de un cierto propósito, porque por más que se le aplique esta pena, este sujeto no va a ser consciente. Y recordemos que la pena, esto lo voy a explicar a fondo más adelante, tiene una intención de hacer, digámoslo de una forma vaga, de hacer entrar en razón al responsable, ¿no? Pero en este caso va a ser en vano, puesto que el mismo estado mental de la persona, hablemos de un loco, un esquizofrénico, un orate, se lo imposibilita, ¿no? Entonces, esta persona inimputable, ¿qué se le aplica? En vez de una pena se sustituye por la aplicación de una medida de seguridad, la cual puede variar según los factores del caso, ¿no? Se le puede, se le puede dar posada, perdón, en un centro para personas con problemas mentales, o se le puede ordenar que no salga de su casa, o que esté al mando de un familiar en caso de que tenga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en resumen, en esta parte, después de la comisión de delito, primero hay que enfocarnos si se trata de una situación de imputabilidad o de inimputabilidad. La mayoría de los casos siempre se trata del primer caso, puesto de que estamos hablando de personas, como dije anteriormente, conscientes de lo que están haciendo y que a sabiendas de que lo que están planeando hacer está mal desde el punto de vista tanto legal como moral, deciden hacerlo, ¿no? En cambio, una persona inimputable no necesariamente es consciente de que lo que está haciendo, lo que está por hacer, está mal. Baja, por favor. Ahora, hay una pregunta muy importante, ¿no? Que es el por qué. ¿Por qué es necesaria la pena? Y la razón, según muchos expertos, no todos que forman parte del plano jurídico, del campo jurídico, piensan que es por un elemento que es tan antiguo como la misma civilización humana misma, ¿no? Y la cual es la que está en la siguiente diapositiva. Pasa, por favor. Y es por nada más y nada menos que la violencia, ¿no? La violencia ha existido desde los principios de la civilización humana y tiene muchas manifestaciones, las cuales voy a hacer un breve hincapié. Acá hay algunos tipos de violencia, como la violencia de género, la violencia sexual, la violencia verbal, la violencia grupal, ¿no? El vandalismo, la violencia animal y una violencia que, bueno, la violencia en sí es mala, pero la cual es más escandalosa aún es, por ejemplo, el terrorismo, ¿no? Una situación, una coyuntura que vivió el Perú en su historia que fue realmente devastadora, ¿no? Ahora, esta violencia, la cual muchos autores afirman que es parte de la naturaleza humana, lo cual no me voy a involucrar ahí porque no compete tanto al tema, se trata de combatir con otro tipo de violencia, entre comillas, por parte de la norma. ¿A qué violencia me estoy refiriendo con parte de la norma? Esta violencia, entre comillas, no es nada más que el carácter imperativo de la norma misma, ¿no es cierto? Puesto que todos acá sabemos que, por ejemplo, la Constitución no te pide permiso a actuar de una determinada forma correcta o abstenerte de cometer un delito. No te dice, David, por favor, no vayas a estafar a nadie, o David, por favor, no vayas a agredir a alguien. Lo estipula y ya depende del sujeto si obedece o no lo que está estipulado. Depende en un sentido porque el individuo puede gozar de su libertad, pero si lo comete, tiene que ser consciente que las consecuencias legales que va a acarrear va a ser la imposición de una pena que va a ser igual o más grave que el acto mismo que ha cometido. Ahora, esto, como mencioné anteriormente, es lo que se supone debe ser. Muchas veces vemos que los juicios o los procesos legales se ven un poco entorpecidos y muchas veces
desde nuestra perspectiva exterior, parece que no hay una correcta imposición de justicia o de penas para los responsables, ¿no? Pero esto es algo que tampoco compete al tema, ¿no? Esto en sí es sustancialmente la teoría. Ahora, se trata de combatir la violencia producto de las decisiones humanas con el carácter imperativo de la pena, ¿no? Puesto que cada uno de estos ejemplos que he puesto, desde la violencia de género hasta el terrorismo, está penado y amerita una pena. Ahora, baja un poco, por favor. Ok. Ahora sí, vamos a pasar con lo que ya vendría a ser las teorías absolutas de la pena, después de la pequeña introducción que he hecho anteriormente, ¿no? ¿Qué son las teorías absolutas de la pena? Estas teorías son aquellas que justifican la pena en sí misma y no como un medio para fines externos. Esto lo voy a igual desmenuzar más adelante. Primero quiero darle una leída a este contenido. Y entre ellas está la teoría de la justa retribución, ¿no? La cual es una teoría kantiana. Ahora, como dije, estas teorías absolutas de la pena no hayan más que una justificación en la pena misma, ¿no? O sea, para estas teorías la pena no es un medio para fines ulteriores. Por eso que se habla de absoluto, de teoría absoluta, perdón. Porque en esta teoría el sentido de la pena es independientemente de alguna utilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Que la perspectiva de esta teoría sobre la pena no es que, por ejemplo, el responsable pueda entrar en razón o evitar futuros delitos o motivar a otras personas a que no cometan los delitos. No, no, para esta teoría simplemente se basa en la pena y ya. Y esta teoría también tiene puntos de vista, ¿no? La cual, la primera es, como pueden ver ahí, la teoría de la justa retribución, la cual fue desarrollada por Kant, la cual afirma que la pena debe ser, aun cuando tanto el Estado como la sociedad ya no existan. Y también tiene un poco de la filosofía de Hegel, ¿no? La cual, cuya fundamentación de la pena pública sirvió como una base que permitió la sistematización de la teoría del delito, ¿no? Ahora, acá viene algo muy interesante, que se percibe el delito como la negación del derecho y a la pena como la negación de la negación. Eso es la anulación del delito o el restablecimiento del derecho. Les voy a poner un ejemplo y espero que sirva como ilustración. Yo tengo derecho al libre tránsito. Es un derecho que me compete, yo puedo hacer uso de él. Obviamente ahora se ve un poco reprimido, un poco disminuido en su efecto por la coyuntura de la pandemia, pero naturalmente en una situación normal yo podría transitar por donde se me plazca, es mi derecho. Ahora, ¿qué pasa si un vecino, por ejemplo, al cual yo no le caigo bien, me comienza a amenazar, me comienza a coaccionar, a decirme que si yo paso solamente por su acera, el sujeto me va a agredir o me va a echar agua sucia, me va a pegar o peor aún, me amenaza de muerte? ¿Qué es lo que pasa ahí? Este vecino me está anulando mi derecho. O sea, me está negando, me está privando de algo que me compete, ¿no? O sea, yo no tengo por qué pedirle permiso al sujeto de pasar por su acera. Es un derecho, ¿no? Ahora, este sujeto, al negarme mi derecho, está cometiendo un delito, ¿no? Puesto que se ilustra que ese delito es la negación a mi derecho a libre tránsito. Por lo tanto, si yo decido tomar asuntos, supongamos en un punto en el que el sujeto me agrede, o peor aún intenta asesinarme, este sujeto amerita una pena. Y esta pena funge como una negación a la negación anterior. O sea, es como una privación al intento de privación de mi derecho, ¿no? Y ese es el aporte ideológico que da la teoría de la justa retribución, ¿no? Y es por eso que dice que la pena acá funge como una anulación del delito y como un restablecimiento del derecho. ¿Por qué? Porque si se le aplica una pena a este vecino que me agredió y no me dejó transitar libremente,
en principio se está anulando el delito, se está anulando que este sujeto lo vuelva a hacer, puesto porque haya tenido un escarmiento, puesto porque haya ido a prisión, etcétera, etcétera, y se me está restableciendo el derecho que en principio se me privó, ¿no? Que es el derecho a libre tránsito. Y entonces es acá donde se supera el delito con el castigo. Sin embargo, quiero hacer énfasis nuevamente al concepto inicial que di, que esta teoría no le importa si este vecino aprendió la lección o no lo va a volver a cometer, simplemente le importa que se le aplique la pena y ya, nada más, ¿no? Y esta concepción recibe su característica de absoluta debido a que el sentido de la pena no está en la prosecución de una finalidad social útil, sino que su sentido radica nada más en que la culpabilidad del autor sea compensada con la imposición de un mal penal, obviamente que sea correcta ante los ojos de la ley, ¿no? Y que sea justa también, digamos. O sea, que agota todo fin de la pena en su retribución misma. Además, también niega la concepción del castigo que se fundamenta en razones de utilidad social que ilícitamente convierta al hombre en un medio instrumental en beneficio de la sociedad, ¿no? Y es así como podemos ver un contenido cercano acerca de esta teoría, ¿no? Hay una cierta interconexión establecida entre las teorías del delito y la pena, la cual lo quiero tocar en 4 puntos. El primero es que el fin de la pena lo ve como un restablecimiento del orden alterado del delito. ¿Qué quiere decir esto? Con el mismo ejemplo, cuando el vecino decidió, porque se basa en una decisión, en privarme de transitar libremente, generó un desorden, ¿no? Generó el fin de un orden previamente establecido. ¿Por qué? Porque el orden que se suponía que debía ser es que yo pasara libremente y que no tuviera problemas con el vecino ni con nadie. Y el vecino, al privarme de ese derecho, causó un desorden, ¿no? Causó un desorden social. Y el fin de la pena es justamente restablecer, solucionar ese desorden. 2. El delito, como condición de pena, exige la realización de un comportamiento contrario a la norma, y además de la existencia de culpabilidad en el autor del mismo. Y esto puede parecer un tanto obvio, ¿no? Pero de todas maneras es necesario mencionarlo, porque para que haya una pena debe haber un delito, y para que haya un delito debe haber un comportamiento contrario a lo establecido en nuestro sistema jurídico, en nuestro cuerpo normativo, ¿no? Y por lo tanto, para que haya un comportamiento contrario, estamos hablando de una culpabilidad, de la ejecución de un delito, ¿no? En un culpable, en un responsable de un actuar que no estuvo bien. Tercero, el sistema se basa en el libre albedrío, no siendo culpable aquel sujeto que, pudiendo motivarse en el respeto de la norma, decidió la opción contraria y la delinquió, ¿no? Aquí entra ya un poco lo que también mencioné sobre la voluntad, sobre la libertad del sujeto, que en un caso de estar con todas sus facultades mentales correctas, pudo respetar mi derecho a libre tránsito, pero decidió no hacerlo. Así que eso, con su actuar contrario, un tanto violento, es, necesita ser ameritado con la imposición de una pena, ¿no? Y por último, la medida de la pena, esto es algo muy importante, depende de la gravedad del hecho realizado y el grado de culpabilidad del autor, estableciéndose así un criterio de proporcionalidad entre el delito y la pena. Por ejemplo, si este vecino que no me deja pasar por su acera me insulta cada vez que lo hace, comienza a decir que yo soy tal cosa, que yo he cometido delitos y yo lo denuncio por eso, creo que sería injusto que a ese vecino se le aplique una cadena perpetua, ¿no? En cambio, sería un poco más justo si el sujeto, por el hecho de pasar por su casa, me manda a matar a mí y a mi familia. O sea, esa imposición de la pena depende de la gravedad, y así estamos hablando de un criterio, ¿no? De un criterio
de proporcionalidad entre dos factores, entre el delito y la pena. ¿Puedes, por favor, pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, vamos a hablar de las teorías relativas de la pena. Igual voy a hacer primero una lectura breve sobre el contenido. Esas teorías relativas de la pena justifican a la pena como un medio preventivo de la comisión del delito o motivador. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras con las primeras teorías no les importaba si tenía algún propósito social útil, acá sí. Acá se ve a la pena como una prevención de la comisión del delito o como una motivación. Como una motivación, David, que, o sea, la pena me va a motivar a que yo cometa delitos, me dice, comete delitos porque si no te vamos a meter preso. No, al contrario, más bien motiva tanto al responsable del delito como a otras personas exteriores, supongamos alguien que ha conocido del caso o alguien que conoce que al sujeto se le metió preso, se le motive a abstenerse de este tipo de actuares que van en contra de la norma, que van en contra de la ley, y que por consecuencia de ser cometidos estos actos se va a aplicar una pena, ¿no? Una pena imperativa, una pena fuerte, ¿no? No una pena blanda, pero a la vez una pena justa. Y acá vemos a la teoría de la prevención especial, que es una teoría que en principio tiene influencias de diversas corrientes. Acá menciono algunas, como el correccionalismo, la escuela de List, el positivismo criminológico italiano, etcétera, etcétera. Y en esta teoría la pena convence al responsable de ya no cometer reincidencias. Acá se habla de un factor muy importante que es la resocialización. ¿Qué quiere decir esto? Que se le da la oportunidad al criminal de que se reinserte en la sociedad mediante, no herramientas, sino mediante ciertos planes, valga la redundancia, de reinserción social. Ahora, desde la perspectiva ajena al derecho, esto puede sonar un tanto descabellado, ¿no? Puesto que nosotros no somos ajenos a las frases de no, pero un ladrón siempre va a robar, esas personas no cambian, un violador siempre va a violar, ¿verdad? Que son frases que hemos escuchado siempre, toda la vida, y que aún puede ser que alguno de nosotros, como estudiantes de derecho o conocedores de derecho, hayamos sido quienes hayan pronunciado esas frases. En cambio, el derecho se aparta, se abstiene de ese tipo de perspectivas y le da la oportunidad al sujeto de ser una persona reformada, de ser una persona renovada y útil para la sociedad, y ya no útil para delinquir, ya no útil para estafar o para cometer delitos, sino una persona que actúe según él debe ser, que es uno de los principios del derecho. Y acá también menciona que solo es justa la pena necesaria. Perdón, un momento por favor para conectar el cargador. Déjenme robarles unos segundos. Ya. Ok. Las teorías preventivas renuncian a ofrecer fundamentos éticos a la pena. No se detienen a pensar si es correcta la pena, si no lo es. No se apartan de esos fundamentos éticos. Y acá más bien se le ve como un medio para la obtención de algunos propósitos objetivos, ¿no? Como un instrumento de motivación, el que estaba hablando, y sobre todo como un remedio, una solución para los delitos futuros, tanto del mismo sujeto como para otras personas. Y explica su utilidad en relación con la prevención de la criminalidad y se busca apoyo científico. ¿Cómo es esto? Se utilizan ciencias como la psicología para armar planes cuyo propósito sea reinsertar a este sujeto, a este criminal en la sociedad, ¿no? Puesto que es algo complejo, devolver a un ladrón, por ejemplo, que se ha dedicado toda su vida a robar, a raquetear, etcétera, reinsertarlo en la sociedad como alguien útil, como alguien de buen vivir, es complicado y para ello se necesita apoyo científico, ¿no? Apoyo médico, apoyo psicológico. Ahora, las teorías de la prevención especial.
Esta es una posición contraria a la teoría de la retribución. ¿Por qué? Porque como les dije, en principio esta sí se concentra en una finalidad social, la cual, lo vuelvo a repetir, es la resocialización del responsable, ¿no? Aporta un punto de vista preventivo especial, cuyo fin de la pena es disuadir, es desanimar al autor de futuros hechos punibles, de futuros actuares que ameriten una pena. Y sobre todo evitar algo muy importante, algo muy crucial, que sobre todo siempre pasa en el escenario peruano, que son las reincidencias. Y esto se incluye en la versión moderna de la teoría, ¿no? Y solamente es indispensable aquella pena que se necesite para lograrlo. Y acá hay una procuración de readaptación del autor mediante tratamientos de resocialización con el apoyo científico que pueden ver en la diapositiva. Y bueno, solamente la pena justa es necesaria. Y se habla de relativa, este término, porque su finalidad está relacionada con la evitación del delito y nada más que ello, ¿no? La prevención especial lo que busca no es retribuir el hecho pasado, no mira el pasado, sino que los ojos que tiene es hacia el futuro, hacia nuevos delitos del autor, y justamente eso es lo que quiere evitar, ¿no? Ok, bueno, el vecino no dejó pasar a David y a consecuencia de eso lo agredió. Bueno, vamos a aplicarle la pena, pero no nos vamos a detener ahí, no nos vamos a limitar ahí. Si el sujeto presenta arrepentimiento, el deseo, un anhelo de ser resocializado, tenemos que ayudarlo. El derecho, acá hablamos de una segunda oportunidad gracias al derecho. Y de esa pena, ¿por qué el sujeto va a abstenerse o va a pensar dos veces antes de volverme a agredir o hacerme daño? Porque tal vez mágicamente dejé de caerle mal, o porque al contrario, ahora más bien es mi fan. No, no, sino porque la pena que se le ha dado ha sido suficiente como para que el sujeto escarmiente y se le dé la oportunidad de volver a tener una vida normal, pero esta vez con la posibilidad de ya no cometer algún otro delito. Mencioné también de la escuela de von List, y eso es un factor muy importante dentro de todas sus influencias, puesto que von List se dedicó a clasificar delincuentes, ¿no? Y consideraba la eficacia de la incriminación de acuerdo al sujeto. Y acá él clasificó tres elementos muy importantes sobre los cuales actúan como base para esta teoría, que es A, corrigiendo el corregible mediante la resocialización. Se resocializa a quien es capaz de aceptar esa corrección. O sea, si el vecino está dispuesto a ser corregido, se le puede resocializar. Recordemos que acá el derecho es como un sujeto activo. El derecho no puede perder su potestad, no puede perder su poder, no puede estar por debajo de este vecino en este caso. En otras palabras, el derecho es quien lleva la batuta. Y si el sujeto se deja corregir, se le puede resocializar. Ahora, el sujeto no es corregible, al contrario, es intimidable. No aprendió, es más, yo por más que esté preso, cuando salga voy a seguir atormentando a David, es más, voy a ir peor. O sea, es un sujeto intimidable. ¿Qué es lo que aporta esta teoría? Lo que aporta von List en su segundo elemento, que es intimidar al intimidable. Acá vemos que sigue vigente la potestad del derecho, ¿no? El sujeto no fue corregible, sino que es intimidable. Pues entonces vamos a intimidar al intimidable. ¿Cómo? Podemos ver en casos como, por ejemplo, bueno, señor, si usted vuelve a reincidir en el delito, es un ejemplo nomás, ¿no? Ya no se va a ir 3 años a prisión, sino esta vez se va a ir 6 y le vamos a poner una reparación civil superior a los 10.000 soles. Lo vamos a intimidar al que se cree intimidable. Punto. Y el tercer elemento que aplica von List es que hace inofensivos, miren qué interesante palabra, a quienes no son corregibles ni intimidables. Miren que acá este es un punto que estamos hablando de un sujeto que ya, bueno,
está mal, ¿no? Está terriblemente mal, porque no es ni corregible, ni siquiera intimidable, ¿no? O sea, no escarmienta ni con la intimidación que le hace. Señor, usted se va a ir 10 años a prisión si vuelve a reincidir. No me importa, yo vuelvo a mis 10 años y al 11º salgo y lo primero que hago es pegarle a David. Pues entonces el derecho lo que hace, o bueno, al menos desde la perspectiva de esa teoría, es hacer inofensivo a este sujeto. ¿Cómo? Con un sinfín de métodos, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, que yo, como David, pueda solicitar garantías o medidas de alejamiento para este sujeto y por muy agresivo que sea, por más incorregible o por más intimidable que sea, eso ya no me importa porque para mí es inofensivo. ¿Por qué? Porque el sujeto puede ser muy violento, pero yo tengo medidas de garantía y el sujeto no se me puede acercar no menos de una distancia de, no sé, 1 kilómetro, digamos. Ya se convierte en alguien inofensivo para mí. Y por más cólera que el sujeto me pueda tener, ya no me puede hacer daño. Ahora, volvemos al mismo punto. Esto en principio estamos hablando de lo que debería ser. No podemos mezclarlo con nuestros conocimientos de la realidad o con lo que comúnmente vemos. Esto es simplemente teoría dada por todos los estudios jurídicos y muchos autores conocedores del derecho. Ahora, vemos una relación de esta teoría con el ius puniendi, perdón, pero este ius puniendi también presenta algunos límites, ¿no? Los cuales son 4 puntos, que es que el ideal de corrección explica el fin que persigue la pena, pero no contiene ninguna justificación del ius puniendi por sí mismo. Otra, que no sirve para fundamentar la combinación de las penas, sino que en todo caso para fundamentar la aplicación y ejecución de las mismas. Tercero, no posibilitan una delimitación del ius puniendi en cuanto a su contenido. Y por último, que pueden crear el riesgo, miren, estamos hablando de un riesgo, que es justamente lo que el derecho pretende evitar, pueden crear el riesgo de fundamentar el derecho penal contra los inadaptados o enemigos políticos o los asociales, mendigos, vagabundos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esta clasificación de delincuentes que mencioné anteriormente, se trata de delincuentes primarios y ocasionales, con delitos graves, delitos cometidos en situaciones excepcionales, delincuentes habituales, delincuentes por convicción, y lo cual ya es una tipificación del delito que si no me equivoco, se trató la semana pasada con el compañero Jack. Ahora, vamos a hablar de la siguiente teoría. Por favor, puedes cambiar la diapositiva, por favor. Acá vemos 2 teorías más. La teoría de la prevención general y la teoría de la prevención general positiva. La teoría de la prevención general es aquella que tiene un origen científico en Feuerbach. Y la pena potencial, miren, amenaza a los miembros de la colectividad ante un potencial criminal. Se ve complementada con la imposición y ejecución de la pena, y sobre todo está orientada al criterio de motivabilidad del autor. La perspectiva de esta teoría de la prevención general se centra para los que no están siendo castigados como ejecutores como aquellos que han cometido el delito, sino para aquellos de afuera, a los personajes ajenos a ese proceso. ¿Cómo? Pueden ser un sinfín de sujetos. Supongamos que al vecino lo meten preso y la esposa de este vecino quiere tomar represalias contra mí, a pesar que yo nunca le haya caído mal, que la señora nunca haya cometido delitos, pero tergiversa la realidad y piensa que por mi culpa lo han llevado preso a su esposo, y esas motivaciones que tenía el vecino de hacerme daño ahora se traspasan hacia ella, y ahora ella es la que quiere agredirme, o peor aún, la que quiere asesinarme.
Según esta teoría de la prevención general, la pena sirve como un motivador, pero ya no para el vecino, sino para la esposa, o para los hijos de este vecino, o para los demás vecinos en general, o para todos los pobladores de la ciudad donde yo viva. ¿Cómo? Que si me molestan o no me dejan pasar por su casa, ¿se van a ir presos? No, porque eso sería ponerle un nombre a la norma, ¿no? Un nombre propio, sino que si hacen lo mismo, tienen el mismo actuar, el mismo comportamiento, ya no con David, sino con otra persona, les va a pasar lo mismo. Y este tipo de amedrentación, podría decirse, o violencia, entre comillas, funge también como una amenaza desde el carácter imperativo de la norma ante una pena potencial. ¿Qué es una pena potencial? Una pena que todavía no es cometida, pero por ejemplo alguien que tenga supuestamente los motivos suficientes como para querer cometer esa pena, o alguien que cumpla todas las características de estar a punto de cometer esa pena. Y es por eso que me centraba en este personaje ficticio de la esposa del vecino. ¿Por qué? Porque tiene aparentemente todas las motivaciones por querer tomar represalias en contra mía. Pero a pesar de que ella no es la responsable del delito, a pesar de que ella no va a ser impuesta con la pena, simplemente ella está limpia, por decirlo así, la pena de su esposo, la imposición, mejor dicho, de la pena de su esposo, le va a servir a ella para que sepa que si hace lo mismo o hace algo peor o algo menor, pero que de alguna forma me perjudique o vaya en contra de mi integridad física, moral o psicológica, le va a pasar lo mismo. Lo mismo que si me comienza a insultar, le van a dar la misma cantidad de años que a su esposo. No, le va a pasar lo mismo en el sentido que también se le va a incluir una pena, también se le va a aplicar una pena. Esto es lo que lo que explicaba la ideología de Feuerbach. Ahora, la teoría de la prevención general positiva. Acá vemos una presentación del prevalecimiento del derecho ante los ojos de la colectividad. Bueno, creo que yo que esto es algo conocido, los términos positivos y negativos. Lo negativo es cuando se, se pretende abstener de algo a alguien, de un cierto comportamiento, de un cierto actuar. Y por contraparte, lo positivo es cuando se presenta lo que sí se puede hacer, lo que sí hay, lo que sí existe, ¿no? Más o menos así es una noción. Ahora, en esta teoría de la prevención general positiva, ya no se enfatiza tanto en lo que no debes hacer, sino en lo que sí debes hacer, en lo que sí te compete, en lo que sí tienes. Es por eso que se presenta el prevalecimiento, la supremacía por encima del delito del derecho. Recordemos que el derecho debe estar por encima aún del delito mismo. ¿Por qué se castiga el delito? Porque hay un derecho. Y ahora, este derecho se presenta ante unos determinados ojos. ¿De los ojos de quién? De la colectividad. Para que me entiendan mejor, con el mismo ejemplo, y espero que no esté muy desgastado. Al ir preso, al privarse de la libertad a este sujeto, a este vecino, se está diciendo indirectamente a cualquier otra persona, ya sea vecino o ya sea tal vez alguien que se enteró del caso y que vive en otro continente, que tenemos el derecho a libre tránsito y nadie nos lo puede negar. O sea, este énfasis ante lo que sí tenemos, ante lo que sí nos compete, ante lo cual tenemos la titularidad, es algo que también puede fungir como una motivación para la colectividad, para hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, cualquiera. Esto les va a ayudar a entender o a recordar, en todo caso, porque se sabe, que tenemos derecho al libre tránsito. Y si alguien osa privarnos de ese derecho, se le va a imponer una pena. Y estas son las visiones de estas dos teorías. ¿Puedes cambiar, por favor, la diapositiva, Selene? Ok. Esta es la tercera. Disculpen, cometí un error por el apuro. En vez de ponerle 3, le coloqué un 2.
pero esta es la tercera teoría, la cual son las teorías mixtas o de la unión. Desde que involucra la palabra mixta, estamos hablando de una especie de fusión o de unión en sí, tal cual lo dice su nombre. Y estas teorías aducen que la pena tiene más de un fin. Miren la contraparte, mientras que en la teoría no tenían un fin, en la segunda sí tenían un fin, en esta tercera tienen más de un fin. Estas teorías son pluridimensionales, o sea, tienen muchas dimensiones, muchas perspectivas de la pena, y no son ni tres ni cuatro, sino son muchas posturas de muchos autores, ¿no? Las cuales emergen en una combinación de propósitos preventivos y retributivos. ¿Qué quiere decir preventivos y retributivos? Propósito de prevención es que se evite cometer delitos futuros, y retributivos es que si se comete un delito se le retribuya con lo justo. ¿Y qué sería lo justo ante la comisión de un delito? Una pena, ¿no? Y estas teorías, perdón, porque son, bueno, es en plural, son vigentes en el derecho contemporáneo, ¿no? Y afirman, tienen dos pequeñas posturas, las cuales las he puesto aquí en A y B, y la primera afirma que son aquellas que postulan que la protección de la sociedad ha de basarse en la retribución justa y que los fines de la prevención solo juegan un papel complementario dentro del marco de la retribución. Eh, con lo que respecta a lo justo en cuanto a la imposición de la pena, lo cual voy a explicarlo también más a fondo más adelante, se trata de que la retribución sea justa en el sentido de que, como dije también al comienzo, si el vecino me insulta, no se le puede dar cadena perpetua, o peor aún, en países como en Estados Unidos, no se le puede condenar a muerte, ¿no? No, pero es que no tiene derecho a privarte del libre tránsito y por lo cual debe pagar con todo, aún con la vida. No, no es algo que vaya muy de acuerdo ante los ojos del derecho. Acá se está atropellando inclusive al derecho del vecino, puesto que también es un titular de derechos, y se está atropellando sobre todo el criterio de proporcionalidad, ¿no? Puesto que acá nadie estaría de acuerdo que al vecino solamente por insultar se le aplique una cadena perpetua, ¿no? Y esto es lo que postulan estas teorías sobre la protección de la sociedad, que la sociedad debe ser protegida a capa y espada por una retribución justa de penas, una retribución proporcional que vaya de acuerdo con la gravedad del acto delictivo, y que los fines de la prevención solo juegan un papel complementario, ¿no? O sea, según estas teorías mixtas, sí, se trata de prevenir delitos futuros, pero es un complemento, es un plus, es un extra, no es que sea todo el énfasis, no es que simplemente vamos a aplicar la pena para evitar futuras reincidencias o motivar a las otras personas. Es solamente un complemento dentro del marco de la retribución y de la retribución justa. Y ve que estas teorías mixtas o de la unión son las que sostienen que el fundamento de la pena es la defensa de la sociedad, que es algo que también se habló en el punto A, con la protección de la sociedad, y a la retribución corresponde únicamente la función del límite máximo de las exigencias de la prevención, impidiendo que conduzcan a una pena superior a la merecida por el hecho cometido, que es básicamente lo que les he dicho, pero con palabras más elaboradas, ¿no? Se tiene que evitar que se le dé una pena superior al sujeto de acuerdo a la proporción de la gravedad del hecho cometido, ni más ni menos de lo que realmente merece. ¿Y quién es el encargado de ver lo que se merece? ¿Yo? No. El vecino mismo tampoco. El juez, bueno, hay autores que dicen que sí o hay autores que dicen que no. La verdad es que lo que está estipulado como penas justas, evitando que sea más o menos de lo debido, es el mismo cuerpo normativo, ¿no? Tanto los códigos como la Constitución,
etcétera, ¿no? Inclusive la misma jurisprudencia o la doctrina misma, ¿no? Baja, por favor. Ahora, para ir terminando, tenía obviamente que adaptarlo con el escenario jurídico peruano. Es acá donde se encuentra una relación con el Código Penal peruano de 1991, y acá he rescatado dos puntos importantes, ¿no? Los cuales son los fines, que es algo que ya he venido hablando a lo largo con el desarrollo de esta exposición, los cuales son la prevención, la protección y la resocialización. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de estos tres elementos, no estamos hablando de elementos ajenos a nuestra sociedad. Ah, no, es que se busca resocializar al delincuente, no sé, tal vez porque el estudioso de derecho era alemán y ya por lo menos la gente es más consciente y todavía tiene chances de cambiar. No, 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 es también algo que ha sido adaptado, que ha sido abrazado por la misma por la misma ideología jurídica peruana, ¿no? Cuando se aplica una pena, también inclusive podemos verlo en la motivación de ciertas condenas, se busca prevenir delitos futuros, ya sea del sujeto o de otros, se busca proteger tanto a la víctima, en este caso en el ejemplo que era yo, se me busca proteger a mí, se le busca protegerlo a él, al responsable, que no se le dé ni más ni menos, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, porque también, no sé, imaginemos que en su afán de quererme hacer daño, algo le salga mal y termine haciéndose daño a él mismo. Imagínense, ¿no? También se le busca proteger a él, e inclusive proteger a los terceros, a su misma familia. Se le busca proteger que el sujeto, que, perdón, eh, no se vuelvan a, no vuelvan a sufrir la pérdida de este familiar porque entró a prisión o porque se le aplicó una pena, o inclusive a los demás vecinos, puesto que si el sujeto está presto para odiarme a mí, puede odiar a cualquier otra persona que pase por su acera, ¿no? Pero se busca proteger a la sociedad misma, a pesar de que el delito pueda parecer pequeño, puede parecer, no sé, inofensivo o hasta eh, que no amerite tanta atención, siempre se va a buscar proteger a todas las personas posibles. Y el tercer fin es la resocialización, ¿no? Y esto se puede evidenciar en el artículo 9 del título preliminar del Código Penal. Y el segundo punto es la humanización de las penas. Eso es algo que personalmente me causó mucho interés, puesto que ha habido una evolución de las penas a lo largo de la historia misma, ¿no? Eh, Ahorita les voy a explicar. El responsable como individuo de derechos y con probabilidad de resocialización. No nos olvidemos que el sujeto tiene derechos. Ahora, es fácil recordar cuando hablamos de un vecino que solamente me insultó, pero ¿qué pasa con esos sujetos que a primera vista son simplemente abominables, ¿no? Los más comunes, un violador, un asesino, etcétera, etcétera. Cuesta aceptar que el sujeto es titular de derechos, sin embargo, es la realidad y una realidad objetiva, ¿no? No podemos permitir un sesgo de por sus hechos cometidos disminuirle, aminorarle o hacer de cuenta que sus derechos no existen, puesto que sería algo inútil, ya que, vuelvo a recalcar, también es un sujeto que tiene derechos y que también el derecho debe proteger, siempre y cuando pague, no, bueno, siempre y cuando no, sino que se le aplique la pena, pero de un modo justo, ¿no? ¿Y qué tiene una probabilidad de resocialización? Una probabilidad, puede ser que sí, como puede ser que no, eso depende de la voluntad y del criterio del mismo sujeto. Ahora, ¿por qué hablo de la humanización de las penas? Porque eso está muy relacionado con la historia misma. Recordemos eh, épocas pasadas, tal vez en la época medieval, donde ya no eran imposiciones de penas, sino eran ya torturas, no eran castigos inhumanos. Recordemos la tortura de la gota, no sé, cuando se le ponía a un sujeto dentro de un toro para que hierva, para que sea hervido vivo. O sea, eran penas
inhumanas que ante los ojos de las autoridades de esa época eran justas, ¿no? Y eran proporcionales con lo que habían cometido. Inclusive la misma ley del talión, que es muy conocida, del ojo por ojo, ¿no? Se, ante los ojos de esa ley, era justo que, bueno, si tú matabas a alguien, debían matarte. Era lo justo. Pero pasados los años, donde ya se le ha dado mayor importancia a la humanización de las penas, para que sea necesario que el sujeto pague sus actos cometidos sin que se le esté olvidando o ignorando su humanización, porque recuerden que no estamos hablando ni de animales ni de objetos, estamos hablando de seres humanos, con una dignidad, con una libertad, una voluntad que debemos cuidar. Y por lo tanto, que al vecino, en vez de ser llevado a la prisión, mi abogado, por ejemplo, pida que sea apedreado en el río, resultaría no solamente ridículo y un poco anticuado con nuestro cuerpo normativo, sino que resultaría inhumano. Y es justamente lo que las nuevas teorías de la pena afirman, que la imposición de la pena sea humana, sea justa, ¿no? Ante los ojos del derecho dice que sea justa, pero ante los ojos tal vez sociales hablan que sea humana, que no se le aplique más de lo que debería ser. Baja por favor la diapositiva. Parece que ahí acabó. Bueno, esas son mis referencias bibliográficas. Les he sacado del libro de Cárdenas, que habla de las teorías de la pena y su aplicación al Código Penal, y un documento del Congreso, puesto que me he basado en la realidad jurídica, en el escenario jurídico o legal peruano, que es un documento del Congreso que habla de las teorías de la pena, ¿no? Y es una investigación, y también fue dado obviamente por el gobierno del Perú. Y bueno, esa ha sido toda mi exposición. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo que haya sido una herramienta eficiente como para poder compartirles unos conocimientos. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Pues, si gustas puedes dejar de grabar, Selena, no sé cómo será el procedimiento. Bueno, esta ha sido toda la exposición de David Villanueva.